Quiero empezar compartiendo algo que siempre me ha fascinado. La forma en que terminamos nuestro día es casi tan importante como lo que hacemos durante él. Muchas veces llegamos a la noche exhaustos, solo queriendo recostarse y olvidar las preocupaciones. Pero ¿y si, en lugar de simplemente caer en la cama, pudiéramos plantar una semilla en nuestra mente antes de dormir, dejándola germinar mientras descansamos? Carl Jung hablaba mucho sobre la influencia del inconsciente en cada decisión, cada pensamiento, hasta en nuestras sensaciones más sutiles. Si el inconsciente puede regir tan silenciosamente gran parte de nuestras elecciones, ¿por qué no colaborar con él en este momento crucial, la transición al sueño? Hay algo simple, pero que puede adquirir un peso simbólico enorme si se hace con intención. Elegir conscientemente algunas palabras para decirnos a nosotros mismos antes de dormir. Porque en ese instante, al borde del sueño, la mente se encuentra en un territorio donde las fronteras entre consciente e inconsciente se vuelven más fluidas. ¿Te has dado cuenta de que al final del día, nuestro cerebro hace una especie de escaneo de lo que pasó? Recordamos conversaciones, problemas, momentos de alegría o tensión. Este proceso, aunque a menudo parece automático, puede ser guiado por nuestra intención. Jung siempre enfatizó que el lenguaje del inconsciente se expresa a través de símbolos, sueños y sentimientos que no encajan en la lógica cotidiana. Sin embargo, cuando comenzamos a hablarnos a nosotros mismos, eligiendo palabras con un cierto simbolismo personal, estamos, de alguna manera, enviando mensajes a nuestro inconsciente, casi como una solicitud de colaboración. Si nos detenemos un poco, respiramos profundo y pronunciamos 7 palabras antes de dormir, esas palabras pueden convertirse en la chispa de un proceso más profundo de transformación interna. No hay nada místico o sobrenatural en esto. Se trata más bien de un diálogo interno, un guiño a la parte más profunda de nuestro ser, reconociendo que existe un universo interior que responde a señales, imágenes e intenciones sutiles. Lo que Jung descubrió a través de sus estudios y su práctica clínica es que a menudo relegamos al inconsciente las angustias que no queremos enfrentar directamente. Con esto, dejamos de aprovechar el poder creativo, la sabiduría y la fuerza que también residen ahí. Cuando nos proponemos decir algo simple antes de dormir, es como invitar a ese aspecto oculto a participar más conscientemente de nuestra vida. No es magia, sino una decisión personal de cultivar un estado de receptividad interna. Imaginemos a alguien que está pasando por un momento difícil en el trabajo. Tal vez esa persona carga con la sensación de insuficiencia, como si no fuera lo suficientemente buena para manejar las demandas. Todos los días vuelve a casa con un peso en los hombros, sintiéndose un fracaso. Llega la noche, se acuesta y normalmente dejaría que sus pensamientos vagaran, trayendo culpa, ansiedad y miedo a no poder con todo al día siguiente. Pero, ¿y si en ese instante decidiera respirar profundo y decir en voz baja, casi como una oración personal, sin nada de místico o religioso, solo un consuelo? Algo que resumiera la idea de autoconfianza, autocuidado, reconocimiento de su propio valor. Podría decir, por ejemplo, me permito abrazar mi fuerza interior. Son solo 7 palabras. Tienen que ver con la capacidad de reconocer el propio valor. Al decirlas intencionalmente, manda un mensaje al inconsciente. Necesito ayuda para cultivar esta fuerza. Mientras duerme, su mente puede elaborar sueños que la hagan reflexionar sobre sus talentos o sobre el origen de su inseguridad. A la mañana siguiente, quizá despierte con una sensación diferente, a veces un rayo de esperanza, a veces un impulso para enfrentar el día. El proceso puede llevar 3 noches, puede llevar más. Pero la belleza está en el simple hecho de abrir ese canal de comunicación,
Esto recuerda una de las premisas de Jung sobre la individuación, que es el camino de integración de todas las partes de uno mismo. Una idea central de este proceso es que necesitamos crear puentes entre consciente e inconsciente. La introspección antes de dormir, acompañada de una frase significativa para nosotros, es una forma de empezar a construir ese puente. En esta práctica no hay espacio para supersticiones, hechizos o algo similar. Es una conversación consigo mismo, un ritual íntimo y personal que cobra sentido por la disposición interna de ser auténtico. De nada serviría decir algo en lo que no se cree o recitar frases sueltas sin sentimiento alguno. Las palabras solo tendrán un efecto profundo si vienen acompañadas de una actitud genuina de observarse con amor, sin juicio. Para dar un ejemplo más concreto, una persona que siente mucha angustia porque cree no haber vivido de acuerdo a su potencial. Quizás siempre soñó con iniciar un proyecto personal, escribir un libro, crear un canal de videos, aprender música. Pero el tiempo pasó y no hizo nada de eso. Cada vez que intenta empezar, se desanima, se va a dormir triste, sin esperanza, o ni siquiera puede dormir bien. Entonces, decide probar esta práctica inspirada en las ideas de Jung. Elige una frase auténtica que la estimule a retomar el contacto con ese deseo dormido. Podría decir: honro mis deseos y confío en la vida. Nuevamente, 7 palabras. Al decirlas, transforma un pensamiento difuso en algo claro, vocalizado. Y al vocalizar hay un impacto físico. La vibración de la voz, la atención enfocada, la respiración más controlada. Este mini ritual nocturno hace que su mente reciba un mensaje. Hay algo importante aquí, un deseo que no debe ser ignorado. Con el tiempo, si persiste, puede notar cambios sutiles en cómo se relaciona con sus sueños. Quizás surja la motivación para dar el primer paso, escribir la primera página, tomar la primera clase. La frase no hace milagros por sí sola, pero abre espacio para que el inconsciente participe del proceso de autodescubrimiento y motivación. Carl Jung nos regaló la comprensión de que los sueños son portales al autoconocimiento. Entonces, tiene sentido explorar esta comprensión en los últimos segundos antes de dormir, cuando el cuerpo y la mente ya se preparan para sumergirse en el mundo onírico. A lo largo de mis lecturas y reflexiones sobre Jung, siempre me ha llamado la atención la forma en que él veía las imágenes simbólicas que emergen en los sueños. No las veía solo como fantasías sin sentido, sino como representaciones de algo que nuestra psique necesita procesar. Cuando deliberadamente ponemos una intención antes de dormir, tendemos a orientar lo que llamamos materia prima de los sueños. No quiere decir que tendremos un sueño premonitorio o algo así, sino que el inconsciente podrá reclutar símbolos que dialoguen con lo que expresamos. Puede ser que en las noches siguientes la persona sueñe con un camino que se abre, una puerta que se destranca, o incluso con una figura que la anima a persistir. Estos símbolos, cuando se identifican y reflexionan, pueden alimentar un cambio concreto en la vida despierta. Ahora bien, es cierto que muchas personas tienen dificultad incluso para recordar los sueños. Por eso, es útil adoptar algunas prácticas que complementen el acto de decir esas palabras antes de dormir. Un consejo que me parece muy valioso, inspirado también en conversaciones sobre psicología analítica, es tener un pequeño cuaderno al lado de la cama. Así, cuando despiertes, aún medio dormido, si te viene algún fragmento de sueño a la mente, anótalo inmediatamente. No esperes a levantarte, tomar café, revisar mensajes en el celular. Anótalo en el momento, aunque sean solo algunas palabras clave. Este hábito simple crea más intimidad con tu universo onírico. Y así, gradualmente, tu mente entiende que le estás prestando atención. Cuando mostramos interés por nuestros sueños, suelen volverse más vívidos y fáciles de recordar.
Es un entrenamiento de observación interna, y la frase que digamos antes de dormir puede incluso guiar este proceso. Pero quizá te estés preguntando, ¿por qué 7 palabras? ¿Qué tiene de especial ese número? En realidad, no hay un poder místico en decir exactamente 7 palabras. 7 es un número que simbólicamente representa completitud en varias culturas. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, optar por 7 palabras puede servir como un límite que nos hace elegir la esencia de lo que queremos decir. La brevedad también nos obliga a ir directo al punto, sin perdernos en largos discursos. Y hay cierto encanto en sintetizar todo en pocas palabras. Es más fácil recordar, más fácil repetir, más fácil que resuene en el inconsciente como una pequeña fórmula íntima. Además, como no se trata de un mantra fijo, cada persona puede elegir las 7 palabras que tengan sentido para su realidad. No existe una frase universal que sirva para todo el mundo. Es un ejercicio de autoconocimiento, descubrir qué palabras resumen la esencia de lo que necesitas recordar en ese momento de tu vida. Para muchas personas, puede ser algo relacionado con la autocompasión. Me acepto y me perdono completamente ahora. Para otras, puede ser algo relacionado con encontrar más valor. Reconozco mi valentía y avanzo sin miedo. Lo importante es sentir que la frase conecta con tu necesidad actual, evocando una emoción sincera. Si decimos palabras que no nos conmueven, es como recitar algo vacío. Jung destacaría que la verdadera influencia en el inconsciente ocurre cuando hay un componente emocional fuerte, pues es la emoción la que imprime un significado más profundo a las imágenes y a las ideas. Entonces, antes de elegir tus 7 palabras, vale la pena reflexionar. ¿Qué necesito recordar? ¿Qué mensaje mi corazón necesita oír? ¿Cuál sería la chispa que puede reavivar mi fuerza interior? Si nos proponemos repetir esas mismas 7 palabras durante algunas noches, podemos reforzar aún más el mensaje. 3 noches suelen ser un buen comienzo, porque es tiempo suficiente para crear un pequeño ritual, para percibir si algo cambia en nuestra disposición interna o en la calidad de nuestros sueños. Y aquí quiero destacar, no es necesario esperar una revelación impactante. Muchas veces, los cambios comienzan sutilmente, una sensación de mayor tranquilidad al despertar, una pequeña decisión que antes dudábamos en tomar, una respuesta emocional diferente ante situaciones que solían causarnos ansiedad. Son indicios de que algo empezó a moverse en el fondo, y la suma de estas pequeñas transformaciones es lo que con el tiempo puede llevar a resultados mayores. Otra razón por la que considero esta práctica nocturna tan valiosa es que nos coloca en un estado de presencia consciente. Al final del día, estamos acostumbrados a simplemente desconectarnos, muchas veces pasando horas mirando el celular, viendo videos aleatorios o revisando redes sociales hasta quedarnos dormidos. Esto hace que nos durmamos a menudo con agitación o con estímulos dispersos que pueden afectar tanto la calidad del sueño como nuestro contacto con las emociones profundas. En lugar de eso, parar por medio minuto, respirar profundamente, sentir el cuerpo relajarse y pronunciar esas 7 palabras es una invitación a la atención plena. Es como decir, voy a cuidarme mejor. Voy a dirigir mi energía a algo que quiero nutrir dentro de mí. Dejas de ser víctima de la noche y te conviertes en co-creador de tu experiencia de descanso y, ¿por qué no?, de tu propio proceso de crecimiento interior. Recuerdo un caso real de una persona que vivía en constante tensión porque necesitaba conciliar estudios, trabajo y responsabilidades familiares. Llegaba al final del día tan exhausta que solo quería caer en la cama, pero notó que su sueño era inquieto. Siempre se despertaba en medio de la madrugada con el corazón acelerado
y ya no sabía cómo descansar adecuadamente. Decidió entonces adoptar esta práctica. Todas las noches, antes de acostarse, tomaba unos segundos para reconocer el cansancio. Luego respiraba y decía: abrazo mi paz y descanso con seguridad. Eran 7 palabras que para ella simbolizaban la necesidad de recordarse que merecía descansar sin culpa y sin ansiedad. Después de algunas noches, reportó sentir un cambio leve, pero notable. No era una cura milagrosa, pero empezó a despertar menos durante la noche y, con el tiempo, comenzó a percibir que se sentía menos presionada a estar siempre alerta. Es como si su psique hubiera recibido el mensaje de que estaba bien permitirse realmente desconectar, al menos por algunas horas. Todo esto tiene relación con el concepto junguiano de arquetipos también. Hay dentro de nosotros ciertos patrones universales de comportamiento, imágenes y símbolos. De forma colectiva, tenemos el arquetipo del guerrero, de la madre, del anciano sabio, del sanador, y tantos otros que aparecen en leyendas, mitos e historias de todos los pueblos. Muchas veces, lo que buscamos al decir nuestras palabras antes de dormir es justamente despertar o activar un arquetipo dentro de nosotros que esté dormido. Queremos llamar a la fuerza del guerrero, o la ternura de la madre, o la sabiduría del anciano, para que nos apoyen en un determinado desafío. Esto no significa que estemos invocando entidades externas, sino que estamos reconociendo que ciertos potenciales están presentes en nuestra psique, esperando ser invitados a manifestarse. Y es en el mundo de los sueños que estos potenciales suelen expresarse a través de historias, personajes y situaciones simbólicas. Jung creía que si ignoramos completamente lo que ocurre en nuestro inconsciente, pagaremos un precio. Acabamos siendo controlados por fuerzas internas que no comprendemos. Sin embargo, cuando empezamos a traer conciencia a lo que sucede ahí dentro, aunque sea a través de un gesto simple, como elegir una frase y repetirla por la noche, empezamos a tener un poco más de autonomía. Es una cuestión de aprender a dialogar con la propia psique, en vez de simplemente sufrir las consecuencias de lo que nos presenta. Y este diálogo puede enriquecerse si, a lo largo del día, también cultivamos momentos de reflexión. No necesita ser una meditación formal, pero, por ejemplo, parar 5 minutos para notar cómo nos sentimos. ¿Qué pensamientos están dominando nuestra mente? ¿Qué emociones están pidiendo nuestra atención? Así, la práctica nocturna se convierte en la culminación de un día en que no dejamos de prestar atención en nosotros mismos. Algo interesante es que este pequeño ritual de 7 palabras puede, en algunos casos, evolucionar a un momento más completo de escritura reflexiva. Puedes decir las palabras, luego anotar en un cuaderno: ¿qué espero de mis sueños hoy? O ¿qué mensaje quiero que mi inconsciente reciba? O aún, ¿qué situación de mi vida me gustaría ver transformada? La pregunta en sí, escrita, ya induce una búsqueda interna de respuestas. Y aunque esas respuestas no vengan inmediatamente a la mente consciente, la semilla fue plantada. Mientras duermes, esa semilla puede germinar en forma de sueño o simplemente como una reorganización sutil de tus ideas, influyendo en tu disposición emocional al día siguiente. No puedo dejar de mencionar también la importancia de no transformar este ritual en una obligación pesada. La idea aquí no es crear una fuente más de estrés en nuestra rutina. Olvidé decir mis 7 palabras hoy, entonces fallé. No me estoy dedicando lo suficiente. No, la propuesta es justamente contraria. Queremos algo que sea ligero, que sea un momento de autocuidado, de cariño consigo mismo. Si un día estás tan cansado que te dormiste antes de poder decir las palabras, está bien, retoma al día siguiente, sin culpa. La práctica junguiana es, ante todo,
compasiva y flexible. Además, si sientes que después de algunas noches la frase ya no resuena tanto, es perfectamente posible adaptarla, cambiarla por otra que tenga más sentido en el momento. No hay una regla fija. El punto esencial es la intencionalidad, el acto consciente de elegir algo para decirle a tu inconsciente en ese umbral del sueño. Tal vez surja la duda. ¿Y si no creo en nada de esto? ¿O si pienso que mi inconsciente no me va a oír solo porque dije unas palabras? Vale la pena intentarlo. La práctica no exige fe ciega. Parte de un principio básico de la psicología analítica: nuestras palabras y pensamientos influyen en la forma como nos relacionamos con nuestras emociones y nuestros procesos internos. Esto ya está comprobado por diversas investigaciones en psicología cognitiva, por ejemplo, donde la manera en que etiquetamos nuestras experiencias puede cambiar la forma en que las sentimos. Si en vez de decir, ¡ay, soy un fracaso!, la persona aprende a decir, estoy en proceso de mejora, empieza a ver la situación con otro ángulo, y eso afecta su motivación. Lo que Jung agrega es la comprensión de que existe un nivel profundo, inconsciente, que responde a símbolos y al tono emocional detrás de las palabras. Entonces, al final del día, nada mejor que una frase corta, cargada de significado personal, para señalar que estás dispuesto a descubrir más sobre ti mismo. Si quieres profundizar en esta práctica, te recomiendo que reserves un momento, aún durante el día, para reflexionar. ¿Qué transformación quiero invitar a mi vida ahora? Puedes pensar en un tema de salud, relaciones, carrera, autoestima o aceptación de alguna situación que no puedas cambiar. Cualquier cosa que en este momento sea importante para ti. Luego, intenta capturar la esencia de ese deseo en una frase de 7 palabras. Puede ser un desafío, pero a la vez es un ejercicio de síntesis que te obliga a encontrar el núcleo de lo que quieres expresar. Hecho esto, repite esa frase al menos durante 3 noches seguidas, siempre con un pequeño momento de concentración y presencia. Presta atención a cómo te sientes al decirla, cómo reacciona tu cuerpo, si hay resistencia o alivio, si aparecen imágenes en tu mente. Después, observa tu experiencia al despertar, a lo largo del día y principalmente si se manifiesta algún sueño diferente. Para ilustrar mejor, recuerdo a una persona que tenía mucho miedo a expresarse en el trabajo. Se sentía invisible. Nunca se atrevía a exponer sus ideas por miedo al juicio o la reprimenda. Esta persona decidió crear una frase que tocara el centro del asunto. Después de reflexionar un poco, decidió decir antes de dormir, expreso mi verdad con ligereza y valentía, y la repitió varias noches. Notó que poco a poco se fue sintiendo más cómoda para hablar en reuniones e incluso para rechazar tareas que consideraba injustas. No es que la frase en sí operara un milagro, pero ella cuenta que la simple memoria de haber dicho esas palabras funcionaba casi como un refuerzo psicológico. Espera, estoy comprometida con la valentía, con la ligereza, no me esconderé. Este pequeño gesto ayudó a anclar una nueva actitud interna. Cada vez que surgía la duda, recordaba el compromiso que había hecho consigo misma antes de dormir. Carl Jung también llamaba la atención sobre la sombra, es decir, aquellos aspectos nuestros que reprimimos o no queremos reconocer. Y esta práctica de decir 7 palabras puede ayudarnos a tener un contacto más consciente con partes de nuestra personalidad que evitamos. Por ejemplo, si somos muy rígidos y controladores, podemos usar una frase que invite a la flexibilidad, a la aceptación del error, a la confianza en la incertidumbre. Algo como, acepto el misterio y confío en el flujo. Esto puede parecer simple, pero si se dice con sinceridad, puede allanar el camino para que nuestro inconsciente presente, en sueños o intuiciones durante el día, las razones por las que somos tan controladores.
Tal vez surja el recuerdo de una experiencia de la infancia que generó inseguridad, o un sueño en el que nos enfrentamos a situaciones caóticas hasta que aprendemos a manejarlas mejor. Este tipo de autorreflexión no es inmediato, sino que se construye con el tiempo. Una pregunta que a veces surge es: ¿puedo decir las palabras mentalmente o necesito decirlas en voz alta? La respuesta es que ambas formas funcionan, pero decirlas en voz alta tiende a tener un efecto más concreto, porque pasas por la experiencia física de oírte pronunciar esas sílabas. Esto puede generar una resonancia más intensa. Sin embargo, si por algún motivo no es posible o conveniente hablar en voz alta, decirlas mentalmente con intensidad y atención también puede ser eficaz. Lo esencial es la entrega emocional a lo que se está diciendo, la concentración. Si hablamos por hablar, sin enfoque ni intención, se convierte en un acto mecánico y pierde mucho del potencial de comunicación con el inconsciente. Muchas personas consideran este tipo de práctica tonta o infantil, pero si pensamos bien, varias tradiciones alrededor del mundo, desde las religiones hasta los sistemas filosóficos, siempre han valorado la oración, la meditación o las declaraciones de intenciones antes de dormir y al despertar. No es coincidencia. Estos son momentos límite en los que estamos saliendo o entrando al estado de vigilia y nuestra mente está más maleable, más abierta a sugerencias. Jung, con todo su trasfondo científico y clínico, aportó una perspectiva psicológica a esta cuestión, quitándole cualquier peso sobrenatural y enfatizando la relevancia simbólica. Entonces, no se trata de superstición, es una forma de trabajar con la plasticidad de nuestra psique. Quien se dedique a estudiar profundamente la obra de Jung encontrará innumerables ejemplos de personas que transformaron sus vidas cuando comenzaron a prestar más atención a las señales del inconsciente. A veces, bastó con que empezaran a anotar e interpretar sus sueños. Otras veces, adoptaron técnicas de imaginación activa o se sumergieron en terapias que usan principios de la psicología analítica. Decir 7 palabras antes de dormir es solo una de las múltiples posibilidades de cultivar ese contacto. Es simple, accesible y no requiere que cambies radicalmente tu rutina. Puede hacerlo cualquier persona, de cualquier creencia o no creencia, de cualquier edad, y puede ajustarse según las necesidades y preferencias de cada uno. Otro punto práctico a recordar es la relación entre el sueño y la calidad de vida. La ciencia ya ha confirmado que una buena noche de sueño es esencial para la regulación hormonal, para la consolidación de la memoria, para el descanso físico y mental. Muchas veces sufrimos de insomnio o de noches mal dormidas debido al torbellino de preocupaciones que llevamos a la cama. Al crear este momento de introspección y decir una frase cargada de tranquilidad, esperanza o consuelo, estamos ayudando a la mente a reducir la ansiedad. Puede que no resuelva casos graves de insomnio, pero puede aliviar la agitación mental, ya que nos invita a concentrarnos en el presente y a nutrir un sentimiento positivo. Incluso si, en un primer momento, es difícil, con la práctica podemos ir percibiendo pequeñas mejoras en la capacidad de relajarnos y dormirnos. Para quien tenga curiosidad por experimentar, vale la pena observar también lo que sucede en el cuerpo durante esos momentos. Nuestra respiración tiende a hacerse más lenta, nuestros músculos pueden relajarse un poco, la frecuencia cardíaca puede disminuir. Es útil asociar las palabras a esa relajación consciente. Cada palabra pronunciada, un suspiro de alivio, una invitación al cuerpo para entrar en reposo. Cuando hablamos del inconsciente, muchas veces pensamos solo en lo psicológico, pero el cuerpo también participa del proceso.
Las emociones se almacenan en tensiones musculares, en posturas corporales que adoptamos automáticamente. Entonces, si unimos las palabras a la percepción sensorial, estaremos integrando cuerpo y mente, algo que Jung veía como fundamental para nuestro equilibrio. Existe también la cuestión de cómo lidiar con la frustración, si, después de algunas noches, no sentimos ningún cambio. Este es un punto crucial. La práctica no es una receta mágica que garantice resultados inmediatos. Puede ocurrir que el cambio tarde más tiempo en percibirse, o que se manifieste de una forma tan sutil que no lo notemos de inmediato. Podemos necesitar pulir nuestra frase o explorar otros enfoques de autoconocimiento. Lo importante es no desistir a la primera señal de que no funcionó. En la psicología analítica, el proceso de individuación es continuo y a veces lleno de matices. Cada pequeña apertura, cada pequeño paso de acercamiento al inconsciente cuenta. Y no hay ningún problema en probar diferentes enfoques. Lo que Jung siempre buscó fue esa actitud de búsqueda genuina de lo que sucede en nuestro mundo interno. Un ejemplo que se me ocurre es el de alguien que está pasando por un duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido, una mascota o el fin de una relación. El dolor suele ser intenso y se siente más cuando intentamos relajarnos y acostarnos. En estos casos, un ritual nocturno, diciendo algo reconfortante, puede ayudar a iniciar el proceso de sanación emocional. Algo como, honro mi dolor y abro espacio para sanar. 7 palabras. De nuevo, no significa que el dolor desaparecerá de la noche a la mañana, pero cada vez que repetimos esta afirmación, estamos validando el sentimiento y al mismo tiempo recordándonos que existe la posibilidad de sanar, aunque no sepamos cómo ni cuándo ocurrirá. El inconsciente puede entonces procesar el duelo a través de sueños o un alivio gradual de las emociones. Ese espacio de sanación se construye poco a poco. Así, el ritual nocturno actúa como una luz suave, guiando el camino hacia una reconciliación interna. Algunas personas me preguntan si deben usar siempre las mismas palabras o si pueden cambiarlas cada noche. Yo diría que todo depende del objetivo. Si quieres crear un hábito para trabajar un tema específico como el coraje o la confianza en ti mismo, quizás sea mejor mantener la misma frase durante un tiempo para reforzar el mensaje al inconsciente. Pero si sientes que cada noche necesitas trabajar algo diferente, un día la paciencia, otro la aceptación, otro la motivación para un proyecto, no hay problema en variar. Solo presta atención para no dispersarte. Si cambiamos de frase constantemente, puede que no le demos tiempo al inconsciente para procesar el tema. Lo ideal es encontrar un equilibrio, usar una frase el tiempo necesario para sentir que cumplió su función y luego, si es necesario, reemplazarla por otra. Por supuesto, todo esto es solo un punto de partida. Jung fue mucho más allá, explorando la imaginación activa, el análisis profundo de los sueños, el estudio de los arquetipos y cómo se manifiestan en nuestra psique y en nuestro comportamiento diario. Pero para quien busca un primer paso, esta pequeña práctica nocturna puede ser extremadamente transformadora. No requiere ningún material especial, ni gastos, ni grandes cambios en la rutina. Solo requiere la disposición de mirarse hacia adentro por unos segundos antes de dormir. Y en esta sociedad tan enfocada en lo externo, la productividad y el rendimiento, esos segundos pueden convertirse en un acto revolucionario de autocuidado. Cada vez que practicamos esta conversación íntima con nuestro inconsciente, fortalecemos el puente entre la conciencia y el inconsciente. A medida que este puente se consolida, tenemos más claridad sobre lo que realmente sentimos, pensamos y deseamos. Nos sintonizamos más con nuestra verdadera naturaleza. Y cuando surge algún síntoma de ansiedad, tristeza o confusión, ya no nos toma por sorpresa.
Reconocemos que estas señales pueden ser mensajes del inconsciente indicando algo que necesita atención. Poco a poco, desarrollamos la sensibilidad para interpretar estas señales, en lugar de simplemente reprimirlas o negarlas. Otra ventaja es que este tipo de ritual nocturno puede funcionar como un recordatorio de que no estamos solos. Aunque estemos físicamente solos en la habitación, siempre tenemos compañía en nuestro mundo interior. Hay un universo ahí dentro, con recursos, recuerdos, inspiraciones. Jung entendía el inconsciente personal como una especie de reservorio de todo lo que vivimos y reprimimos, pero también como fuente de creatividad e intuición. Además, está el inconsciente colectivo, que nos conecta a todos los seres humanos a través de patrones universales. Cuando nos abrimos a la idea de que podemos dialogar con este universo interno, dejamos de sentir que la solución a nuestros problemas depende solo de factores externos. Descubrimos que tenemos fuerza y sabiduría internas a las que podemos recurrir en momentos de necesidad. Y si aún queda alguna duda sobre el porqué de todo esto, vale recordar las palabras de Jung. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tal vez esta frase resume mucho de lo que estamos hablando. Al terminar el día, podríamos simplemente mirar hacia afuera. Problemas, distracciones, redes sociales y dormirnos sin dar espacio a la introspección. Pero si en cambio elegimos mirar hacia adentro, aunque sea por unos segundos, y expresar algo significativo en 7 palabras, estamos despertando un movimiento interior. Es una paradoja. Nos dormimos físicamente, pero despertamos simbólicamente a un diálogo con el inconsciente. Y esta puede ser la semilla de una gran transformación a lo largo del tiempo. Si estás leyendo esto y sientes motivación para ponerlo en práctica, recuerda que lo más importante es actuar. Elige hoy mismo tus palabras. No tienen que ser las mismas siempre. Piensa en lo que te gustaría sembrar en tu mente antes de cerrar los ojos. Puede ser un recordatorio de amor propio, de valentía, de aceptación, de perdón, de creatividad, algo que hable con tu corazón. Luego, al acostarte, tómate un momento para relajarte y simplemente di la frase. Puede ser en voz alta, susurrando o mentalmente, pero con intención. Observa si hay alguna reacción interna. A veces viene un suspiro, un calor en el pecho, un ligero escalofrío o incluso un pensamiento de resistencia. Todo esto forma parte del proceso. No juzgues, simplemente acepta y permite que tu inconsciente reciba esa señal. Repítelo si quieres, la noche siguiente y la otra, y observa qué pasa con tu forma de afrontar los desafíos diarios. Quizás sea solo un pequeño gesto, pero los grandes cambios suelen empezar con gestos simples. Lo que marca la diferencia es la actitud de quien lo practica. Jung nos recuerda que el inconsciente no es un agujero negro de misterios, sino un compañero invisible que influye en nuestra vida constantemente. Al tomar conciencia de esto y decidir interactuar intencionalmente, asumimos un papel más activo en nuestra propia historia. Y lo mejor es que no hay contraindicaciones. Puedes intentarlo, observar, ajustar y descubrir cómo este contacto sutil con el inconsciente puede hacer florecer partes de ti que estaban dormidas. Creo sinceramente que si cada uno de nosotros reservara unos segundos antes de dormir para conectarse con una intención positiva y sincera, veríamos reflejos no solo en nuestra vida personal, sino también en las relaciones, en la manera de manejar conflictos y en la forma de ver el mundo. Cuando cada individuo se armoniza un poco más internamente, eso repercute en el colectivo. Es como una onda de calma que puede expandirse, inspirar a otras personas y contribuir a un ambiente más compasivo. Todo comienza con un acto de amor propio en la quietud de la habitación.
en el momento en que ya apagamos las luces y estamos a punto de dormir. Ese poder silencioso y transformador fue uno de los grandes legados de Jung. Reconocer que la esencia de la transformación está en el diálogo entre la conciencia y el inconsciente. Y tú puedes iniciar ese diálogo ahora mismo, con solo 7 palabras.